Buenas tardes. Me gustaría enviar desde Madrid un afectuoso saludo a todos los que nos seguís de una manera telemática y sobre todo desde fuera de España. Como siempre es un placer participar en este encuentro con colegiados que estáis en el exterior, en este caso los que residís en Alemania o que os planteáis un futuro profesional en ese país. En esta sesión vamos a conocer cómo es el ejercicio de nuestra profesión en ese país centroeuropeo tan interesante y desde luego tan relevante. Es un placer también continuar con estas sesiones que desde el colegio estamos realizando con colegiados en el exterior, en las que queremos transmitir la importancia que tenéis para esta institución. Y también quiero trasladaros que estáis en el centro de las decisiones e iniciativas de la Junta de Gobierno del colegio. Agradezco la organización de este encuentro a Fernando Ruiz de Gopegui, que es vocal de la Junta de Gobierno y presidente del Comité Internacional, a Esther Ahijado, que es la directora del Departamento Internacional del Colegio, a Carlos Garzón, que hoy nos acompaña en su calidad de representante país del Colegio en Alemania. Quisiera también resaltar que cada representante, y en esto es lo que quiero decir dedicado a Carlos, cada representante del colegio juega un papel importantísimo en la ayuda al colegiado y también en el reconocimiento de nuestra profesión, de nuestras empresas y también de España, claro. También agradezco la participación en esta sesión a nuestros compañeros Miguel Martínez y a María Teresa Alonso, quien ha obtenido su doctorado en Alemania y nos va a contar lo que implica en ese país tener ese título, del cual ya me voy yo enterando de esa gran importancia que tiene el título de doctor en Alemania. Estoy seguro también de que sus aportaciones van a ser de un gran valor para los asistentes a esta reunión. Dar el paso de luego de trabajar y vivir en otro país es, como sabéis todos los que nos estáis escuchando, pues un proceso complejo, por lo que conocer las claves en los distintos ámbitos de cada lugar entendemos desde aquí que resulta de una gran ayuda. Históricamente, Alemania ha sido un país receptor de la migración española, especialmente en los años 60 y 70 del siglo pasado, y más recientemente durante la crisis económica de 2008. Pues una de las diferencias entre esos movimientos migratorios es que primero aportamos mano de obra para la construcción fundamentalmente y la industria, y ahora se expatrian jóvenes licenciados muy cualificados, como son los ingenieros de caminos, canales y puertos, que además son especialmente valorados. Alemania tiene muchos elementos interesantes para el ejercicio de una profesión como la nuestra, y uno de ellos es su gran demanda de estos profesionales. También está realizando una apuesta clara por la transición energética hacia las energías renovables como una medida de protección para tener más independencia energética, sobre todo respecto a Rusia, después de la crisis con la invasión a Ucrania. Este sábado pasado pasará la historia de ese país porque se ha producido el fin del funcionamiento de las centrales nucleares con el cierre de los 3 últimos reactores que había, funcionando, claro. Pasado diciembre, por ejemplo, se terminó en tiempo récord la primera terminal flotante de gas natural licuado alemana, y en el norte del país se están construyendo 6 terminales similares. La integración de nuevas fuentes de energía renovable en la red eléctrica existente requiere la construcción de nuevas infraestructuras y representa una oportunidad para los ingenieros de caminos españoles. Además, Alemania también está liderando la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, como los vehículos autónomos y de movilidad eléctrica. Hamburgo, por ejemplo, sabemos que está desarrollando un sistema de transporte público totalmente eléctrico y sin conductor, que ahora está en pruebas. La renovación y modernización de las infraestructuras alemanas existentes es otra fuente importante para el trabajo de nuestro colectivo profesional. En ese sentido, me gustaría destacar el proyecto de ampliación del canal Rin-Meno-Danubio, que va a permitir que barcos de más dimensión puedan navegar por el río Rin, aumentar la capacidad de transporte de mercancías y va a fomentar, desde luego, el crecimiento económico en la región. Como todos sabéis, nuestra profesión se desarrolla en un ámbito que es cada vez más global y en el que es frecuente la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales fuera de España. Por esta globalización de nuestra profesión, en el colegio estamos comprometidos, desde luego, a seguir reforzando el área internacional
a impulsar y mejorar los servicios que recibís. En ese objetivo se enmarca el nuevo servicio de asesoría fiscal, tributaria y sobre la seguridad social que acabamos de lanzar en el colegio y que ya podéis recibir como colegiado. Por eso hemos firmado un acuerdo con APCO Legal, un despacho español de referencia en fiscalidad internacional, con oficinas en distintos países, a través del cual podéis recibir una primera consulta gratuita de asesoramiento. También podréis contar con un descuento de un 20% en distintos servicios que ofrece ese despacho. Por ejemplo, el asesoramiento fiscal y tributario para colegiados expatriados antes, durante y después de su desplazamiento. También la representación ante autoridades fiscales y la asistencia en inspecciones fiscales. Ya sabéis que hemos mejorado también las condiciones de vuestro seguro de salud. Además, colegiados menores de 40 años tienen disponible en cualquier país del mundo un seguro de vida gratuito a través de Mutualidad Caminos. Lo podéis activar a través de su web de manera muy sencilla. También tenéis disponible para aquellos que os hayáis colegiado este año un 50% de bonificación de la cuota colegial a través de un acuerdo que hemos suscrito con Banco Caminos. Os animo, por supuesto, a que fortalezcamos juntos nuestra dimensión internacional. Os recuerdo que esta es vuestra casa y está, por supuesto, a vuestra entera disposición. En el colegio nos sentimos orgullosos del trabajo que hacéis fuera de España y que contribuye a que la ingeniería de caminos, canales y puertos española sea admirada en todo el mundo. Muchas gracias a todos. Esther, cuando quieras, puedes continuar. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por inaugurar esta sesión y este encuentro de colegiados que nos permite, pues, aproximadamente una vez al mes, juntarnos con los compañeros que, como dices, aunque estén en algunos casos lejos, les sentimos como parte de nuestra institución y esta es su casa. Vamos a iniciar ahora las intervenciones de nuestros 3 invitados, entre los que está nuestro representante en el país. Y antes de que lo hagamos, simplemente comentar a todos los que estáis participando en esta sesión que cualquier cuestión o cualquier duda que os pueda surgir a lo largo de sus presentaciones nos la podéis hacer llegar a través del chat y cuando terminen sus intervenciones pues trataremos de dar respuesta a todas ellas. Y ya sin quitarle más tiempo a nuestros protagonistas de la tarde, le cedo la palabra a Carlos Garzón, representante del colegio en Alemania. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación que he preparado para hoy. Espero que no haya ningún problema técnico. ¿Vale? ¿Se ve? Sí. Perfectamente. Bien, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Garzón Fernández, soy ingeniero de caminos de la promoción de 1998 de la Escuela de Caminos de Granada. Y bueno, estoy colaborando en este momento con el Colegio de Caminos a nivel nacional como representante del colegio aquí en este país. Eso, por si no lo sabéis, se trata simplemente de una colaboración, ¿no? que hacemos en nuestros ratos libres, por así decirlo, ¿no? Creo que, bueno, es justo decirlo porque, claro, podemos ayudar a gente que quiera venir aquí, gente que tenga preguntas, pero en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos nuestra vida familiar y nuestro compromiso laboral que tenemos que atender, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer todo lo que podamos, ¿no? Bien, lo que hoy quería contar, tengo aquí en esta agenda básicamente 4 cosas, ¿no? Tengo 15 minutos, entonces primero contar un poco sobre mi trayectoria profesional, o sea, básicamente por qué he acabado aquí, qué hago yo aquí en este país. Luego, qué hace falta para trabajar y para vivir en Alemania, qué cosas hace falta, os lo voy a explicar paso a paso. Después, la gran pregunta, ¿hay que estar colegiado para ejercer la profesión de ingeniero de caminos o ingeniero civil o Bauingenieur, que es como se llama aquí? Y por último, para que tengáis una idea también de cómo es el panorama universitario en Alemania en cuanto a títulos de ingeniería civil, que es importante también tenerlo en cuenta a la hora de comparar unos títulos con otros, ¿no? Entonces, bien, según, sí, pasa. Un poco mi historial académico, bueno, ingeniero de caminos,
como ya he dicho, de Granada, también de un máster en Ingeniería y Gestión Portuaria que estudié en la UPC en Barcelona hace ya bastante tiempo, 20 años exactamente. Después hice un MBA también en Londres, aprovechando una cosa importante que quizá os interese de Alemania. En Alemania, cualquier estudio que hagas, ya tengas 20 años, 50 o 80 años, cualquier estudio que hagas, todo lo que te cueste ese estudio, de cualquier nivel, sea doctorado, sea máster, sea lo que sea, te desgrava en Hacienda. Quiere decir que al final, si tú haces un MBA, por ejemplo, todos los gastos que tengas se pueden desgravar a Hacienda, no solo de la matrícula, sino cada vez que viajas en avión o en tren o tienes gastos de hotel o lo que sea. Eso es muy importante, ¿no? Eso me permitió a mí pues gastar, hacer este MBA que es bastante caro en Londres y, bueno, pues, todos los gastos que tenía viviendo en Hamburgo en aquel momento, ¿no? O sea, algo importante a tener en cuenta, no hay límite, te puedes gastar, no sé, 40.000 euros un año en educación, que esos 40.000 euros se deducen en tu declaración de la renta, ¿no? Vale, entonces, trayectoria profesional, bueno, yo me colegié en cuanto acabé la carrera por aquello de que, bueno, siempre teníamos ilusión de ser del colegio, ¿no? Incluso precolegiado, ¿no? Como pertenecer a ese club, ¿no? Yo empecé a pie de obra con FCC, allí en Andalucía, en el sur de España, en Málaga. En 2002 empiezo, digamos, mi carrera en el sector portuario, que es donde sigo hoy, 20 años después, ¿no? Estuve trabajando en una autoridad portuaria, pues, 7 años. Y en 2009... bueno, coincide con el año de la crisis, pero yo no me fui por el tema de la crisis, yo me fui puramente por interés profesional, ¿no? O sea, a mí, estando en un puerto donde podía, en España, donde podía haber estado el resto de mi vida hasta la jubilación, sin embargo, decidí que me apetecía salir fuera y tener una aventura internacional. Bueno, para eso hay que servir, ¿no? Como decía mi padre, hay que servir para eso. Para eso quiere decir que tienes que tener un interés en ver otros países, vivir fuera, conocer otras culturas, otras formas de vivir y todo eso, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo lo que hacía cuando vivía en España, cada verano me iba fuera de España a tener una experiencia y aprender idiomas, ¿no? Entonces, por eso tienes que estar preparado para salir fuera, ¿no? Tienes que tener ese gen o esa habilidad para querer hacer eso, ¿no? Bien, entonces, claro, siendo un ingeniero en el ámbito portuario, claro, el puerto de Hamburgo, pues el puerto de Hamburgo es en el ranking europeo dentro de los 3 más importantes, ¿no? Esta es una zona donde podéis ver el tamaño de las terminales. No, esta es una terminal automatizada, totalmente automatizada, que está ahí en Hamburgo, que es probablemente de las primeras del mundo, que se construyó hace ya más de 20 años, ¿no? Y luego esa cultura portuaria, ¿no? Que Miguel, que luego hablará, que vive allí, lo reconocerá. Fijaos aquí esta playa que está en el Rin, en el Elba, perdón, en el Elba. Esta playa, lo típico es ir a la playa, tomarse una cerveza y mirar cómo funcionan las terminales de contenedores, ¿no? Y el espectáculo es ver un barco que llega con 20.000 contenedores, que gira, que se mete a la terminal, que sale. Eso es cultura portuaria, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería vivir, ¿no? Estando en ese mundo portuario, claro, vas allí a ver, pues, digamos, la primera liga, ¿no? Esto, para que os hagáis una idea, es una vista aérea del puerto de Hamburgo. O sea, bueno, en el ranking está entre los 3 primeros, siempre peleándose con Amberes y tal. Es como, bueno, en tamaño, en tráfico, como bueno, más de Puerto de Valencia y Barcelona juntos, ¿no? Hay un montón de terminales, hay 4 terminales de contenedores y terminales de graneles sólidos enormes, cruceros, etcétera, ¿no? Es a gran escala. Y luego, importante también, es un puerto fluvial. Aunque aquí pueden llegar barcos de 20.000 teos, los mayores que navegan hoy en el mundo, el mar está a 100 kilómetros. Es importante, ¿no? Y bueno, eso tiene una serie de implicaciones, el tema del dragado, del Elba, que podríamos estar hablando quizás 2 o 3 horas más. Entonces, en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, está la autoridad portuaria, lo que sería el equivalente a la autoridad portuaria española, la Hamburg Port Authority. Luego hay una serie de operadores, y, por ejemplo, HHLA es el mayor operador de terminales en el puerto de Hamburgo, que ahora también se está expandiendo internacionalmente.
Y dentro de este operador pues tiene un montón de empresas. Una de esas empresas donde yo trabajé, que es una empresa que se dedica a consultoría. Lo que hacen es vender, digamos, el know-how que ellos tienen en el puerto a cualquier operador de terminales o naviera o gobierno que lo requiera en el mundo entero, ¿no? O sea, eso es lo que ellos venden, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo en los últimos 20 años ha sido muy, muy internacional, ¿no? No he parado de moverme de un país a otro, siempre con este tema portuario, ¿no? Entonces, bueno, estuve en Hamburgo hasta 2013, luego me salió otra cosa en Londres, con Royal Haskonen DHV, es una empresa internacional, no sé si conoceréis, bastante grande, multinacional de ingeniería y consultoría. Y bueno, pues sigo haciendo igual, ¿no? Lo mismo, consultoría internacional en el ámbito portuario, planificación de puertos, planificación de terminales especializadas, graneles sólidos, contenedores, intermodal, etcétera. Estudio de demanda, modelos financieros y due diligence. Due diligence, algunos sabréis, se trata de hacer una especie de auditoría técnica cuando se vende una terminal, porque las terminales son concesiones a 30 años o a lo que sea, entonces se venden y se compran. Y se venden y se compran varias veces, ¿no? Cada vez que se vende o se compra, ahí hay un ejército de consultores, de técnicos, abogados, etcétera, revisando todos los papeles, revisando si la infraestructura está en condiciones y si el activo merece la pena invertir. Y es algo, la verdad es que simplemente por demanda es algo que yo hago muy a menudo, ¿no? Aquí ayer me dediqué a pintar puntitos en donde yo he hecho proyectos portuarios, ¿no? En lo último, desde que me fui de España en 2009, pues este es el mapa del mundo, ¿no? Y luego voy a hacer un examen a ver si alguien sabe este puntito de aquí qué país es, ¿eh? Luego os voy a preguntar. Bien, entonces, bueno, en 2018 volví a Alemania, dejamos Londres, volvimos a Alemania, mi mujer es alemana y ella quería volver, y entonces lo que pasa es que Nijmegen es una oficina en el lado holandés, es decir, yo vivo en Alemania, soy residente en Alemania, pero trabajo en una oficina en Holanda y el trayecto de mi casa a la oficina son 23 kilómetros, 23 kilómetros. Que es lo que tardas en Madrid de ir de, ¿no?, extrarradio al centro. Bueno, bien, eso sobre mí. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hace falta para trabajar y vivir en Alemania, ¿no? Y aquí lo he puesto por orden, porque claro, hay cosas que si no tienes te impiden hacer otra cosa, ¿no? Si no tienes una cuenta del banco, pues no te puedes coger un teléfono móvil, ¿no? Es importante seguir ese orden, ¿no? Lo primero es un contrato de trabajo, ¿no? En España estamos acostumbrados que vamos a un trabajo y el primer día de que llegamos a esa empresa es cuando firmamos el contrato. Aquí no. Aquí puedes tener el contrato firmado meses antes de empezar ese trabajo. Y si tú te vas a venir de España a Alemania, lo normal es que ya tengas todo en regla, tengas tu contrato firmado antes de venirte, ¿no? Otra cosa importante, mucho ojo cómo se traduce el sueldo bruto a un sueldo neto en Alemania, porque no es lo mismo que en España. Y os podéis llevar una sorpresa muy desagradable cuando veis cuál es el sueldo neto. Ahí en internet podéis encontrar calculadores, se llama bruto, neto, no me acuerdo ahora, Berechne o algo así. Puedes saber lo que te están ofreciendo en bruto, cuánto significa en un sueldo neto al mes, porque aquí los impuestos son mucho más altos y entonces, pues como ya os digo, el sueldo bruto aquí no equivale al mismo neto que en España, muy importante, ¿no? Luego, el contrato de alquiler de la vivienda, tienes que tener un sitio, una dirección fiscal. Sin una dirección no puedes hacer nada. Entonces, para hacer un contrato te van a pedir credenciales. O sea, el dueño del piso te va a decir, tienes un contrato de trabajo, porque si no, no te van a dar el piso, ¿no? Y en el momento que tengas el piso, tienes una dirección, tienes una residencia fiscal, puedes demostrar que vives en este país, ¿no? Inmediatamente al ayuntamiento para que te den el registro como residente. Eso es un papel fundamental, ¿no? Vamos, hay que incluso, yo diría que enmarcarlo, ¿no? El Melde Bescheinigung, eso te sirve para un montón de cosas, ¿no?
Tienes que tener una cuenta corriente en un banco alemán, porque si no el empleador no te va a mandar el dinero a España, obviamente. Un teléfono móvil alemán, igual nadie te va a llamar a tu teléfono móvil de España. Muy importante el tema del seguro médico, eso daría para yo creo que un seminario de una hora por lo menos. El seguro médico, hay un seguro médico público, gesetzlich, digamos legal, bueno, no, la traducción sería como público, sí, y un seguro médico privado. Entonces, el seguro médico público no es como España que tiene una cuota y ya está, no tiene límite, quiere decir que cuanto más ganes, más pagas, sin límite. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que no te interesa el seguro público porque te sale muy caro y tienes que ir al privado, ¿no? Y entonces tienes que elegir una compañía privada de seguros médicos y tal, y es, bueno, tiene su truco, ¿no? Se me ha olvidado este asterisco porque es importante. Ojo, cuando uno llega al ayuntamiento a registrarse, si declara o no la religión. El consejo, si no os importa, es que no declaréis religión ninguna. Eso lo vais a notar en el bolsillo directamente, ¿vale? Bien, seguro médico, sí, ya lo he dicho, hay que hacer un análisis, bueno, hay que hacer una comparativa exhaustiva de ofertas y comparar el público con el privado. Eso es muy importante porque lo vais a notar en el bolsillo mucho, ¿no? Después, obtener el número de identificación fiscal en Hacienda, número de seguridad social, todo eso, claro, si no lo tenéis, es que vuestro empleador nos puede contratar y nos puede pagar el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que hay que hacer, yo creo que los primeros días, la primera semana que uno llega a Alemania. Luego, esto, seguro personal, como sí, traducido, seguro personal, responsabilidad civil, no tiene nada que ver con el seguro de responsabilidad civil del colegio, es un seguro personal por persona, no profesional. Es el Haftpflichtversicherung. Esto vale muy poco, vale 40 euros así al año. Esto hay gente en Alemania que te dice, si tú no tienes ese seguro, vamos, es que no son amigos tuyos porque es tanto riesgo ir contigo a un bar o ir contigo por la calle. Esto simplemente si tú vas por la calle y tiras algo y alguien sale herido, tiras una maceta, en un bar tiras un vaso y alguien se hiere y tal, eso te cubre de las cosas que te puedan pasar, porque si ese señor herido va al hospital, hay una factura al hospital de 2.000 euros, pues lo tienes que pagar de tu bolsillo, ¿no? Es así. Entonces, muy recomendable. Haftpflichtversicherung, la primera semana, que vale poquísimo. Y después, muy recomendable también inscribirse en la oficina consular. Yo no sé si eso es legalmente obligatorio o no, pero es muy recomendable. A mí me han ayudado muchísimo. El consulado de Hamburgo funciona fenomenal, fantásticamente. Funciona muy bien porque no tiene demasiada gente. Sin embargo, en Düsseldorf aquí ya no es lo mismo. Tienen demasiados españoles que están viviendo en ese land y entonces ya el servicio no es tan bueno. Pero ahí os pueden resolver muchos problemas. Si se os pierde el carnet de identidad, el pasaporte, tenéis que renovar. No, el carnet no hace falta ir ahí, el carnet de conducir. Pero en fin, muy, muy recomendable que estéis inscritos en la oficina consular. Bien, y ahora, ¿hay que estar colegiado para ejercer la profesión? Pues en principio no. En principio no, porque, claro, si uno va a trabajar para una empresa, primero depende si vas a hacer algo puramente ingenieril, como calcular puentes, o si vas a hacer no sé, estás en consultoría, un puesto de gestión, más de gestión, que no, en realidad no tienes eso, no vas a firmar proyectos. Entonces, en principio no es necesario, ¿no? Otra cosa es que vayas a firmar proyectos donde ya entra ahí el seguro o te dediques a trabajar por tu cuenta como freelance o como Beratende Ingeniero, que se llama aquí. Entonces sí es obligatorio estar inscrito. Lo equivalente es la Ingenieurkammer, digamos, Cámara de Ingenieros, por traducirlo. Y entonces, claro, cada land, cada uno de los 16 del Länder, pues tiene su cámara de ingenieros. Entonces, dependiendo de dónde estáis, donde tenéis vuestra residencia, porque os van a pedir de nuevo el Meldebescheinigung, tenéis que ir a la cámara que os toque de vuestro land, ¿no? Entonces, bueno, hay 16 cámaras, son totalmente independientes
no tiene un órgano centralizado como tiene el Colegio de Caminos en España. Y bueno, lo que tiene es que es como, bueno, el Bundesingenieur-Kammer, algo como un punto de encuentro entre todas por si tienen que hacer, no sé, requerir algo al gobierno de manera conjunta, pues claro, no van a ir los 16, ¿no? Entonces nominan a alguien que represente a todas, ¿no? Pero digamos que para el día a día, para cualquier ingeniero, la relación es con la Ingenieur-Kammer del Land, ¿no? O sea, yo estoy en North Rhine-Westfalen, pues yo he ido, yo soy ya miembro de la Ingenieur-Kammer de North Rhine-Westfalen, ¿no? Aquí, curioso, las estadísticas que las publica las cámaras, hay 45.300 ingenieros registrados en las cámaras como Beraten de Ingeniería, es decir, los que firman proyectos son unos 13.000, ¿no? Mientras que son más numerosos los apuntados voluntariamente, que son unos 25.000. Yo por ahora, pues, como soy empleado de una empresa, no trabajo por mi cuenta, pues yo simplemente soy colegiado voluntario, ¿no? Y luego otros, la verdad que estos otros no sé a qué se dedican, ¿no? Ahí, claro, ya, ¿cómo se escribe uno? Si es que os queréis inscribir, ¿no? Si es que vais a firmar proyectos, si es que vais a trabajar por vuestra cuenta o si tenéis algún interés. Yo en mi caso es simplemente, como vivo aquí, me interesa lo que hacen, ¿no? La Cámara de Ingenieros, ¿no? Te mandan información, conferencias, noticias, cambios de legislación, quizá trabajos interesantes, lo que sea. Me interesa pertenecer a la Cámara, ¿no? El coste es bastante razonable. En el caso de este LAN son 150 euros al año. Y bueno, pues yo estoy inscrito y lo hice hace muy poco tiempo, de hecho. Y esto fue el proceso, ¿no? Bueno, esto es la documentación que piden en una solicitud primero de inscripción en la Cámara. O sea, el reconocimiento del título lo puede hacer la Cámara de Ingenieros o lo puede hacer el Ministerio de Educación, ¿no? Lo que hace la Cámara es, si tú te vas a inscribir en su Cámara, entonces ellos te pueden hacer esa tramitación de reconocerte el título, ¿no? O sea, no se puede ir a la Cámara y decir, oiga, reconózcame mi título español. Ah, pues se tiene que inscribir en la Cámara. No quiero, solo reconocer el título. No, eso no se puede. Para eso hay que ir al Ministerio, ¿no? Para eso hay que ir al Ministerio. Entonces, ellos te lo hacen porque tú, o sea, en este caso, yo he hecho una solicitud para ser miembro de pleno derecho de la Cámara. Entonces, ellos, en ese proceso, me hacen el reconocimiento del título, ¿vale? Están acreditados, las cámaras en Alemania están acreditadas para hacer reconocimiento del título. Entonces, es toda esta documentación lo que ellos piden. Fijaros que no es simplemente el título y ya está. Es que también te piden el currículum, ¿no? Todo certificado de notas, certificado de residente, etcétera, ¿no? Y luego, importante, esto del ANADIN. Esto la verdad es que es muy importante porque es de la Conferencia de Ministros de Cultura. Y ahí ahora mismo están listadas todas las titulaciones de todos los países europeos, bueno, europeos yo creo que incluso internacionales, ¿no? Por titulación. Y en nuestro caso, en el caso de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, incluso están listadas las universidades que ya han sido aprobadas por este organismo, que es de la Conferencia de Ministros, pero es a nivel federal, ¿no? A nivel federal. Entonces, yo creo que a mí me ha facilitado este proceso ha sido que mi universidad, mi Escuela de Caminos de Granada, está ya en ese listado, ¿no? Yo no sé si el hecho de no estar en ese listado dificulta este reconocimiento. Eso no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, se entrega la documentación, hay primero una revisión puramente administrativa por parte del personal administrativo, te piden quizá que te falta no sé qué, que te falta alguna cosa. A mí me faltaba el MER de Bescheinigung, entonces se lo mandé. Y luego, esto no es automático y dices, vale, te dan visto bueno, tiene la documentación. No, es que pasa por el Consejo de Administración de la Cámara. El Vorstand, que es la traducción de Consejo de Administración, se reúne una vez al mes y entonces tienes que esperar a que haya una reunión del Consejo de Administración y en ese Consejo de Administración
exponen tu caso individual con la documentación encima de la mesa y el consejo vota si te aceptan en la Cámara o no te aceptan. Es así, o sea, no es un proceso automático administrativo que ya está, presentas tu título, los papeles, ¡pum!, automático. No es automático, es individual, ¿no? Bien, entonces, una vez que el consejo aprueba que tu título vale como ingeniero y te puedes hacer miembro, pues ya pasan dos cosas, que te mandan un título muy bonito donde dicen, usted se puede llamar en este país ingeniero, ¿no? No sé si lo tenía por aquí, quizá lo debería haber puesto. Es un certificado que dice, este señor puede usar el nombre ingeniero en Alemania, ¿no? Bueno, en Alemania, por lo menos en este land, ¿no? Y luego puede ser miembro de pleno derecho de esta Cámara de Ingenieros, ¿no? Esto que he puesto aquí también es curioso, te mandan este sello, ¿no? Este sello de tinta, donde te pone que tú perteneces a la Cámara con tu número de colegiado, de miembro, ¿no? Bueno, no sé para qué sirve ese sello, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no? Y luego es muy diferente de esto, es que quizá, no sé cuánto tiempo llevo, pero es muy interesante. Hay muchas diferencias. En este colegio pueden estar también los ingenieros técnicos graduados, pueden ser admitidos y pueden llamarse ingenieros, ¿vale? En este colegio están los ingenieros industriales, están los ingenieros de otro tipo, todos los ingenieros que hacen algo de tipo constructivo, todos los ingenieros que hacen algún diseño que al final se construye están en este colegio. No existe un colegio de ingenieros industriales, no existe un colegio de ingenieros de telecomunicaciones, no existe. Este es el colegio de los ingenieros, ¿vale? Bien. Entonces, esta es creo que mi última diapositiva. Los títulos. Es importante también entender los títulos porque si no estamos comparando unas cosas con otras y no tiene que ver. Aquí hay un pequeño lío y entonces yo creo que para aclararnos mejor, primero empiezo por pre-Bolonia. Antes de Bolonia, cuando en España teníamos la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de una titulación de 5 años, aquí lo que tenían era también una titulación de 5 años en una universidad técnica como conocemos en España, una universidad normal, o también escuela técnica superior, una Technische Hochschule, ¿no? Entonces, esos daban los títulos de lo que llaman aquí Diplom Engineer, ¿no? Diplom Engineer. Pero ojo, que a cada uno con su adjetivo, no todo el mundo es Diplom Engineer. Es Diplom Engineer, entre paréntesis, TU, Technische Universität, TH, Technische Hochschule, y hay otra posibilidad, otros, que es Fachhochschule. Estos era lo equivalente a un ingeniero técnico, ¿vale? Ingeniero técnico. La Fachhochschule es equivalente a un ingeniero técnico con 3 años de carrera, ¿no? Eso es importante y además cuando usan Diploma Engineer están obligados a, entre paréntesis, poner de dónde. Están obligados, ¿no? Tú no puedes poner Diploma Engineer TU si tú vienes de una Fachhochschule, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado después de Bolonia? Después de Bolonia, las universidades están como en España, universidades técnicas, escuelas técnicas, como en España, grado y máster, pero ojo, porque su estructura aquí es de 3+2, no de 4+1. Quiere decir que alguien que tiene un bachelor en ingeniería civil en Alemania, si se va a España, el Colegio de Ingenieros Técnicos no lo puede admitir porque no tiene 240 créditos, ¿vale? Eso es importante, eso es muy importante. Entonces, claro, el equivalente a ingeniero de camino sería pues un Master of Science de Bauingenieurwesen. Eso es una universidad técnica, escuela técnica superior. ¿Qué ha pasado con las escuelas, lo que llamamos en España escuelas universitarias o Fachhochschule? Ahora se han reconvertido en lo que llaman University of Applied Science, que algo, sí, la misma palabra lo dice, como algo más aplicado, ¿no? Entonces, ahora están en paralelo, las escuelas universitarias son University of Applied Science, por ejemplo, en Darmstadt. La Fachhochschule de Darmstadt se convirtió en Hochschule Darmstadt y otorga títulos de Bachelor in Engineering
y Master in Engineering, que no son Bachelor of Science and Master of Science, ¿no? Y la misma ciudad, la Technische Universität Darmstadt, se ha reconvertido, bueno, sigue siendo Technische Universität y otorga títulos de Bachelor, de grado y Máster. Más o menos lo que conocemos en España por grado y máster. Quiere decir que sigue habiendo estos dos niveles, ¿no? A mí todavía me cuesta entender cuáles son las diferencias en cuanto a competencias, ¿no? Y aquí yo lo que creo es que si uno quiere hacer un doctorado, continuar la vida académica, tienes que pasar por una Technische Universität o Technische Hochschule. No puedes venir de una University of Life Science a un doctorado, ¿no? Con un Master in Engineering no es equiparable a un Master of Science. En fin, esto hay que saberlo a la hora de, bueno, de llegar aquí, de gente que va de aquí a España, etcétera. Y también, si uno llega a una empresa y dice, ah, tú eres un Bachelor of Engineering, hay que decir, no, oiga, es que yo vengo de una universidad técnica, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Y yo creo que ya he hablado demasiado. Lo único que quería decir, si tenéis preguntas sobre cómo se trabaja en Alemania, algún detalle, alguna curiosidad, o si realmente queréis venir aquí a trabajar y tenéis preguntas importantes que hacer, pues podéis mandar a este email que ha puesto el colegio y yo tendré cuidado de leer los emails y tratar de ayudar en lo que pueda, ¿no? Y ya está, por mi parte, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido, la verdad es que muy completo, muy ilustrativo y creo que va a ser muy útil, aunque, como decías, vamos a dejar un poquito menos de tiempo a nuestros siguientes panelistas. Entonces voy a dar paso rápidamente a María Teresa Alonso, que la conocen más familiarmente como Techu, para que ella nos cuente un poco, como ya adelantó nuestro presidente. Ella ya está en Alemania desde hace bastantes años y continuó esa trayectoria que nos estabas contando tú, que podía estar limitada en función de la titulación que tuvieras, del doctorado. Entonces, Techu, cuando quieras nos cuentas un poco cómo continuó tu trayectoria y cómo estás ahora mismo en Alemania. Vale, pues muchas gracias, Esther. Hola a todos. A ver si funciona. Pues sí, me llamo María Teresa Alonso y mi nombre de campaña es Techu. Yo estudié Caminos en Madrid, terminé en el año 87 y me colegié, igual que ha dicho Carlos, corriendo, porque esto era algo que había que hacer corriendo. En el año 98, bueno, conseguí el título de doctor en la Universidad de Hamburgo. Aquí se llama Doctor Inc., diciendo que eres un doctor ingeniero. Pues ¿en qué he trabajado? He trabajado en muchas cosas, que es siempre en la investigación. Cuando terminé la carrera trabajé 2 años en Madrid, en consultoras, después empecé a trabajar en la Universidad de Hamburgo como colaboradora científica. ¿Y qué es lo que se hace? Ahora lo cuento un poquito más, pero en principio tú tienes tu proyecto de investigación, haces informes técnicos y eres un asistente de la cátedra. Después, en el año 99 hasta el año 2015, trabajé como colaborador científico en el VDZ, en Düsseldorf. El VDZ, para la gente que tiene que ver con materiales, es una asociación fortísima de un carácter técnico del cemento y que, bueno, del cemento y del hormigón. Yo tengo toda la carrera profesional que ha trabajado con el hormigón y en todo, bueno, en el hormigón y todo lo que tenga que ver con él. Y también ahí trabajé, pues eso, en investigación, haciendo informes y sobre todo también ahí empecé a trabajar en todos los tipos de normas, en grupos de trabajo a nivel nacional e internacional. Desde el año 2015 trabajo en la BAST, esto se llama en alemán Bundesanstalt für Straßenwesen, lo he escrito aquí en inglés, es la Federal Highway Research Institute. Dependemos del Ministerio de Digitalización y Transporte alemán. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros asesoramos realmente al ministerio en proyectos que tienen complicación, en productos que no se utilizan normalmente. Pues, por ejemplo, si hacemos un refuerzo de un tablero de un puente de acero con un hormigón de ultra resistencias de 150 a 160 newtons por milímetro cuadrado, entonces, como no es una solución habitual ni nada parecido, pues hay que hacerlo con mucho más cuidado. Entonces nosotros en ese caso hacemos la investigación, hacemos el asesoramiento y, bueno, y el proyecto que lo acompañamos. Y por supuesto hacemos muchísimo con las normas. Ahora no sé...
Quizá lo más importante para este grupo de gente aquí ahora es para que sepáis si alguien quería hacer el doctorado en Alemania, qué es lo que hay que hacer. En principio, en la universidad, yo no he tenido que pagar nada. Me sorprendía cuando Carlos lo decía, yo para el doctorado no he tenido que pagar nada, a mí me han pagado. Me pagaban poco, pero me pagaban. La universidad tiene contratos, te contrata normalmente como personal investigador en distintos departamentos de la universidad. ¿Dónde están las ofertas? Las ofertas están en las páginas web de las universidades, en los periódicos nacionales, a nivel nacional, en el Frankfurter Allgemeine, en el Süddeutsche Zeitung y sobre todo en Die Zeit. Die Zeit es donde tiene la mayor oferta científica en Alemania. Aparte de todo, hay oferta pública de empleo en los servidores de trabajo del Internet en generales, también se publica directamente allí y de allí puedes estar o bien con un contrato reglamentado o bien con becas. ¿Cuánto dura esto? Pues por regla general hay una limitación al tiempo de estancia en la universidad. ¿Por qué? Porque no quieren que los que estamos haciendo los doctorados nos utilicen más de lo que normalmente se nos utiliza, porque es muy fácil que trabajes en tu proyecto y además tengas que hacer tantísimas cosas que de alguna manera quieren que la gente se vaya y que no, los catedráticos, pues que no utilicen quizá una mano de obra quizá un poco más barata. Actualmente hay una limitación a 6 años para los doctorados y 6 años para los postdoctorados, si es que lo quieres hacer. ¿Cuál es el requisito fundamental que tienes? Tienen que reconocerte el título porque es necesario, si no te lo reconocen, que hagas una serie de cursos complementarios para poder acceder al título de doctor cuando llegue el momento. Hasta el momento que no tienes que hacer el título, que no vas a tener que defender la tesis, no te lo van a pedir, pero es necesario hacerlo para salvar el tiempo que estás allí, bueno, si lo tienes que hacer. Yo no lo tuve que hacer, mi título era del año 87 de Madrid, se reconoció sin problemas, por lo que decía Carlos, por la Conferencia de los Ministros de Cultura de los Estados Federales Alemanes. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Pues tuve que mandar una certificación académica detallada y una solicitud que la hizo la universidad, en la que adjuntó el título compulsado y la traducción jurada, y al mismo tiempo también un certificado de notas que estaba compulsado y con la traducción. Aquí quiero decir una cosa, esto lo comentaba Carlos antes, es muy importante en las traducciones juradas que os fijéis, si alguno quiere venir aquí, en la diferencia entre Technische Hochschule o la Technische Hochuniversität, en España somos Technische Hochschulen casi siempre, que es escuelas técnicas superiores, o la Fachhochschule, porque también es Technische Fachhochschule y a veces te lo traducen mal y entonces te lo traducen como escuela técnica y cuando es una escuela técnica superior. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando te hacen la traducción y ver si nos han equivocado. ¿Qué es lo que haces? Ya lo comentaba, tú tienes tu propio proyecto de investigación o en un grupo, pero siempre son temas independientes. Para hacer un doctorado en Alemania tienes que trabajar en un tema que se plantee como cuestión técnica, que no tenga solución y realmente sacar algo nuevo, algo que no existe. Los doctorados en Alemania no es como en España, que tienes que escribir un tocho muy grande. No, aquí 110 hojas y ya te pegan un grito. Además, 110 hojas escrito en DIN A5, es decir, como tamaño cuartilla. ¿Por qué? Porque la parte de lo que se llama el status quo, que es lo que sabemos o que dejamos de saber, lo tienes que hacer muy conciso, muy rápido y realmente lo que se trata es un proyecto de investigación en el que se le da, por lo menos en ingeniería, un gran valor a la parte experimental. Yo, por ejemplo, tuve un prototipo y diseñé un prototipo para medir las tensiones, ¿cómo se llamaba esto? Tensiones céntricas en capas de mortero cuando se producen tensiones por retracción, y al mismo tiempo hice un modelo de mecánica de fractura para validarlo. Entonces, bueno, tuve también, aparte de eso, tenías que hacer informes técnicos, luego tenías que asesorar a los estudiantes, ayudabas al catedrático, le preparabas entonces diapositivas o lo que se hacía. Hoy se hace todo esto lo mismo, pero se hace con el Internet, que es un poco más rápido, y con PowerPoint. Por regla general, en la universidad, antiguamente solamente había alemán, actualmente puedes hacerlo también en inglés, está muy abierta, y los doctorados hoy también se pueden escribir en inglés. Yo lo escribí en alemán, bueno, lo tuve que aprender. ¿Cómo consigues el título? Hay una defensa pública de la tesis, después hay un examen de ingeniería que depende de la universidad, entonces depende si son 3 o 4 catedráticos que te fríen a preguntas que abarcan toda la ingeniería, por eso al final tienes el título de doctor.-inc.
Y bueno, después tienes que publicarlo. Eso sí que te cuesta dinero en una editorial oficial. Y hoy lo puedes hacer en el Internet. Cuando yo lo hice teníamos que hacer 50 ejemplares, luego haces más porque siempre regalas un par a la gente, pero tenías que hacer 50 y repartirlos a las universidades, a las bibliotecas de las universidades. Hoy, según tengo entendido, basta con que publiques 5 y el resto lo tienes que hacer en el Internet. Depende mucho de la universidad donde lo hagas, de una cosa que se llama el Prüfungsordnung, es decir, qué reglas hay para los exámenes. Y como digo, al final te da este título Doctoring. Bueno, pues este título abre muchas fronteras, ¿para qué os voy a engañar? Espera. Yo he trabajado fundamentalmente en la investigación. He trabajado en la universidad muchos años y he trabajado muchísimos años, me parece que son 13, 14 años en la industria privada, que es SVDZ, y he trabajado desde entonces en la administración, creo que ya llevo 8 años o no sé, 9 años. ¿Qué es lo que haces cuando trabajas en la investigación en Alemania? Se diferencia mi forma de ver, o por lo que conozco, mucho de cómo, o de lo que yo conocía y de lo que conozco a través de compañeros con los que sigo teniendo contacto en España. Se realizan siempre, son temas que son muy concretos, son cuestiones concretas y prácticas de aplicación directa. Por ejemplo, hay temas de dimensionamiento, pues de esfuerzos, cómo puedes reducir, por ejemplo, el cortante con una sección determinada que tengas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en modelos de durabilidad para el dimensionamiento de estructuras. Trabajas con nuevos materiales, por ejemplo, pues con materiales de reciclado o, por ejemplo, hormigones que están con viruta de madera o yo que sé, o con algunos tipos de fibras diferentes. También trabajamos ahora muchísimo en las posibilidades de la reducción del CO2, o sea, lo que se llama la huella del CO2 en los puentes, por ejemplo, y temas de sostenibilidad, que trabajamos muchísimo ahora mismo también, en qué manera podemos reducirlo y en qué forma adaptamos reglamentos y códigos de las normas europeas a las situaciones que tenemos en Alemania. Los proyectos se llevan siempre con muchísima carga experimental. En los experimentos, los ensayos, los haces o bien directamente según dónde estás, o bien a veces los tienes que subcontratar a otras universidades. Los informes y publicaciones que haces tienen muchísima divulgación y además se aplican. La divulgación aquí es muy importante, no solamente por las cámaras, sino sobre todo por las asociaciones que hay. Por ejemplo, la Asociación del Transporte del Hormigón o la Asociación de los Ingenieros Constructores. Entonces, todos ellos tienen sus propios grupos y mantienen a los asociados muy informados de qué es lo que se está haciendo, cómo se puede mejorar algún tipo de construcción o algún tipo de método que se esté haciendo. Aparte de todo, se trabaja, o yo he trabajado mucho en grupos de trabajo tanto a nivel nacional como internacional para toda la norma europea y para la norma alemana, y aparte de todo pues también lleva seguimiento de proyectos de construcción, pues cuando hacen, yo que sé, que si un apoyo de un puente, por ejemplo, con un hormigón autocompactante, pues aparte de que haces todos los pliegos o exiges o cómo se tiene que hacer y tal, pues luego vas a ver si lo están haciendo bien, o sea, mucho tema de calidad también está incluido. ¿Qué idiomas tienes? Fundamentalmente tienes el alemán y el inglés. A mí el español, la verdad, me ha valido poco. Me ha valido alguna vez para alguna historia pues de saber lo de la luminosis, qué es aquello de la luminosis o algún tema un poco muy parcial, pero realmente nada. La contratación en la investigación es siempre en plantillas, bien con contratos temporales o indefinidos, y los títulos, yo lo único que puedo decir es que si alguien quiere trabajar en la investigación, el doctorado tienes que hacerlo, te facilita enormemente el trabajo, te está muy reconocido a todos los niveles, pero lo que también digo es que hay un requisito fundamental y es que tienes que tener una actitud muy romántica hacia el trabajo, porque aquí se trabaja mucho por amor al arte. Eso quiere decir que vas a tener mucho trabajo, vas a ganar poco dinero y bueno, sin embargo es muy creativo. Está muy reconocido el trabajo de un investigador en Alemania, lo pueden decir quizá los otros también, pero está muy reconocido. A nadie se le ocurre decir, eres un investigador, eso no vale, no. O sea, eso se tiene pues muy en cuenta. Y no sé, pues como decía Carlos, si tenéis preguntas o lo que sea, pues no sé, a la dirección que ha enseñado antes, pues intentaremos, no sé, de alguna manera, si tiene que ver algo con lo que yo sé, pues os podría contestar también. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Techu, y enhorabuena por tu doctorado y por esa posición relevante en Alemania. Y doy paso rápidamente a Miguel Martínez, porque vamos con el tiempo un poco justo.
Techu, si dejas de compartir la presentación. Ay, sí, perdona. Fenomenal. Sí, pues, y damos paso a Miguel Martínez. Miguel, cuando quieras. sí, muchas gracias Esther y también a Techu, muy interesante. Y yo voy a comenzar un poquitito hablando de, digámoslo, un poco el tema inverso, lo que es estudiar un poco en Alemania, volver a España y en mi caso regresar a Alemania. Voy a empezar un poco de lo que ha sido mi historia hasta ahora. Yo estudié el colegio, fui al colegio en España, pero un colegio alemán. Me vine a estudiar la carrera con el Abitur o lo que es la selectividad por aquel entonces. Me fui a Karlsruhe. Antes hablábamos de las diferencias de una Technische Hochschule y Universität. Yo fui a una Technische Hochschule. La diferencia al que le interese es una universidad tiene asignaturas que no tiene una Technische Hochschule, como puede ser Derecho, como puede ser, creo que es medicina, o sea, y Karlsruhe es puramente técnica, no tiene ni Derecho ni medicina, pero sin embargo muy reconocida en el ámbito técnico y de hecho fue la primera universidad alemana que se consideró de élite. Hoy en día se la conoce como el KIT, Karlsruhe Institute of Technology. Acabé la carrera, empecé trabajando en Alemania y en Suiza, en estudio, haciendo pequeños proyectos, y llegó el momento en que decidí volver a España. Y fue el 2005 que, por medio de muchas casualidades y por estas cosas que da la vida, volví a Tenerife trabajando, como no tenía el título convalidado, con OHL como técnico de obra, haciendo mediciones y aprendiendo y mirando cómo era el mundo a pie de obra, un mundo completamente diferente al que es en un estudio como uno se puede imaginar en Suiza o en Alemania. Y de ahí después, dando varios saltos, acabé en Sando también como jefe de obra, ya los últimos años ya con el título, los últimos meses convalidado. Y fue cuando vino ya la crisis en España y tenía desde hace tiempo la posibilidad de volver. Y me casé y con mi mujer, que en aquel día no hablaba español, no hablaba alemán, nos fuimos a Alemania con un contrato, siguiendo un poco los pasos, pero con el título alemán. Empecé como project manager. La primera etapa fue para Lidl, la de los supermercados. Yo me encargaba de hacer los almacenes en toda Europa. Me conozco Rumanía, el que quiere ir a Rumanía puedo dar consejos, los sitios buenos. De ahí fui a un estudio que se llama Fössing, un estudio alemán bastante grande, donde trabajé para la autoridad portuaria de Hamburgo, que conozco algunos proyectos ya aquí nombrados, o por ejemplo, o el puente batible combinado más grande de toda Europa, está aquí en Hamburgo. Y a ver qué estaba diciendo, perdón. Nada, y eso, el gran vínculo al muelle aquí en Hamburgo. También estuve trabajando en Hamburgo como externo para ThyssenKrupp, haciendo lo que son barcos acorazados, submarinos, destructores y todo lo demás. Miguel, no se ve Miguel, tu... tienes compartido una pantalla. Ay, de... Estás compartiendo tu Teams ahora. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Que es que como recibí una llamada, perdón, disculpar el Ya. pequeño lapsus. Voy a volver a la página que tenía antes. Y de ahí pues di un salto a Amazon y trabajé también haciendo almacenes. Y cuando empezó todo el tema de Corona, el desarrollo de proyectos me pareció un tema que había hecho mucho, y es aquí en Alemania ahora mismo donde hay mucho trabajo y mucho movimiento, y empecé con una empresa familiar. Desarrollando proyectos significa viendo dónde hay un terreno, dónde se puede cambiar el plan de ordenación, dónde se puede conseguir construir algo, ya sean viviendas, un almacén u otra cosa. Y de ahí he pasado a una empresa más grande que se llama Mileway, que también existe en España, que hace básicamente lo mismo, pero en este caso más bien derribando antiguos almacenes y haciendo proyectos nuevos, lo que se llama Brownfield y no Greenfield Development. Algunos que saben del tema seguramente ahora saben de lo que hablo.
Y bueno, para el que ha estudiado en el extranjero y tiene interés en ir a España y colegiarse y poder trabajar como ingeniero de caminos, también tiene su truco. No es tan sencillo. Yo lo hice a principios de siglo, ya cuesta decirlo, y por aquel entonces iba todo por el Ministerio de Fomento. Había que ir, había que llegar, o sea, ahora es otro ministerio, pero por aquel entonces era una cantidad de papeleo impresionante. Traducciones del título, una recomendación del decano de la universidad, todo lo demás, una traducción jurada de este y de otro. También me hicieron, vamos, una auténtica locura. Y cuando ya se tramitó todo, me contactaron y me dijeron que en Alemania, en la universidad que yo había estudiado, no se había tratado un tema específico, en mi caso era el de costas, y me pidieron que podía ir a cualquier universidad española, me pusieron un par de ejemplos, podía ir a Madrid, a Barcelona, a Santander, cursar esta y esta asignatura, hacer este examen y después ya se me daría el título de ingeniero de camino superior en España, o bien como ya había trabajado, tenía una titulación superior por aquel entonces con los créditos de Bolonia, que eran iguales o superiores a los que se obtenían en España. Tuve la opción de hacer un periodo de prácticas, creo que fueron 2 años, que estuve en un estudio pues trabajando el tema de costas. Y al final, pues fue el dueño del estudio, me tuvo que hacer un certificado que efectivamente yo había hecho esos trabajos por mi cuenta, sin ayuda, y poco menos que eso. Tuve que ir al colegio, presentar el expediente del Ministerio de Fomento y eso ya fue lo más cómodo. En cuestión de varias semanas, recuerdo un correo con el número de colegiado, un carnet y ahí. Y nada, es un poquitito ya resumiendo para no quitar más tiempo, que ya creo que estamos llegando casi al fin. Sí. Y un poco eso. Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que cuando hacemos estos encuentros virtuales de colegiados, nos orientamos mucho a lo que es el ejercicio de la profesión en los diferentes países y cuáles son los trámites que tenemos que hacer, pero también es verdad que muchísimos profesionales extranjeros se aproximan al colegio y, como muy bien has explicado, el trámite se realiza en el MITMA actualmente, que era el Ministerio de Fomento cuando tú lo tramitaste, y por lo general la resolución suele ser esa. Casi todos los profesionales que vienen del extranjero, con algunas excepciones, se ven obligados a cursar una serie de asignaturas o a hacer un periodo de prácticas. Y realmente el tema es porque la formación o el título de ingeniero de caminos, canales y puertos es verdad que es muy amplio y cubre varias especialidades, y las titulaciones extranjeras son muy pocos los casos en los que realmente cubren todo este ámbito de actividad. Pues vamos a dar paso a algunas preguntas que han estado llegando por el chat. Tenemos una primera pregunta que quizás sería más oportuna para Techu, pero se ha disculpado porque tenía que acudir a una reunión en el ministerio y quizá la podríais contestar alguno de vosotros, y es: ¿el doctorado en España tiene reconocimiento en el ámbito de la investigación? ¿En Alemania tiene también reconocimiento en el ámbito privado? Sí, bueno, yo puedo decir mi opinión, mi experiencia, ¿no? Y tiene mucho, yo diría, tiene mucho más reconocimiento que lo que tiene un doctorado en España, ¿no? Si vosotros veis grandes directivos de grandes empresas alemanas, Volkswagen, Siemens, Porsche o lo que sea, el CEO de la empresa normalmente es una persona con un doctorado, y hay un montón de gente en el consejo de administración que tienen doctorados. O sea, aquí el doctorado no se ve como algo que es para investigar, para dar clases en la universidad y llevar una vida de investigación, que también podría ser que lo que hace Techu, sino que luego pasan a puestos muy relevantes en la economía alemana, ¿no? Empresas privadas, grandes corporaciones, y es, digamos, como un nivel más, ¿no?
le abre bastantes puertas, acceden a otro estatus, y yo creo que tiene una valoración muchísimo más alta que la que tiene un doctorado en España. Perfecto. Una pregunta que yo creo que es la pregunta más importante y muy clave cuando te planteas el trabajar en Alemania, y es, ¿se puede iniciar una actividad profesional sin tener un buen nivel de alemán? Sí. Um, Sin duda. No sé tú cómo lo ves, Carlos, pero yo he tenido externos cuando trabajaba para Lidl y Amazon que no hablaban una palabra de alemán y estaban aquí encantados de la vida. El ámbito profesional hoy por hoy. Se puede aprender el alemán una vez que ya has empezado a trabajar allí en Alemania. No está el obstáculo, entonces, el idioma. Yo hasta Bueno, ahora tengo muchos ejemplos que no. A ver, yo la experiencia que tengo, porque claro, yo he trabajado en Reino Unido, yo he trabajado en Holanda, ¿no? En Holanda, por ejemplo, es un país donde puedes trabajar sin hablar nada de holandés toda tu vida. En Holanda puedes ir a un ayuntamiento a inscribirte, ir a hablar con Hacienda de algo en inglés. Eso no se puede hacer en Alemania, eso no, o sea, primero para vivir necesitas hablar alemán, ¿no? Para vivir aquí, ¿no? Si no va a estar como aislado, ¿no? Como aislado en un gueto o una burbuja, ¿no? Y luego, yo la experiencia que he tenido es distinta a lo que tú cuentas, Miguel. Bueno, en la empresa que yo estuve, en Hamburgo, me permitieron, creo que fue 2 meses, 3 meses, hablar en inglés. Al tercer mes ya se acabó, ¿no? Para hablar con los compañeros, para hablar internamente, ¿no? O sea, imposible pues, no hablar alemán, ¿no? Y luego hay muchas empresas en Alemania que son como, hay un adjetivo que tú entenderás, penibel. Penibel significa muy quisquillosos, no aceptan, si tú escribes un email a alguien en alemán y tienes falta de ortografía, algunas empresas no admiten eso, no lo admiten, ¿no? O sea, pero claro, estamos hablando de varios niveles. Primero, yo diría, lo primero es hablar fluidamente. Eso es el objetivo, hablar fluidamente. Segundo es escribir adecuadamente, que te puedas comunicar. Y ya el nivel superior es no tener falta de ortografía. Yo hoy en día sigo escribiendo y sigo teniendo problemas con las declinaciones, con el acusativo, dativo, genitivo y todo eso, es porque es muy complicado. O sea, es un idioma muy complicado, hay que reconocerlo. Es un idioma que no es como el inglés, mucho más complicado. La gramática es muchísimo más complicada, ¿no? Entonces yo, mi experiencia en empresas tradicionales de aquí, de toda la vida, y más en el sector de la construcción, que es muy tradicional, yo veo muy difícil trabajar en inglés. O sea, veo muy difícil trabajar sin hablar alemán. Mi experiencia. Por lo menos hablarlo. Si no lo escribe, vale, pero hablarlo es fundamental, ¿no? Luego, Sí, venir aquí a... Sí, Miguel. No, tú termina, tranquilo. Sí, y luego lo del aprender una vez que llega aquí, sí, lo puedes hacer, pero yo diría el día 1, apuntarte a una escuela, a un curso súper intensivo, ¿no? Súper intensivo, que llega un momento que ya piensas y sueñas en alemán, ¿no? O sea, eso sí, es Sí, fundamental. ahí te doy la razón. O sea, por ejemplo, yo comentaba, yo me vine a Alemania, mi mujer no hablaba alemán y ella empezó aquí hablando alemán y tardas 2 años como mínimo en tener una manera de poderte entender a lo que yo me refiero, porque yo es a lo que yo he vivido. Cuando trabajaba, por ejemplo, para Amazon, tuve una situación curiosa, pero tuve un equipo que me trabajaba de ingenieros que ni uno solo hablaba alemán, o sea, eran varios ingleses y curiosamente había también un español que vivía en Berlín y también me pasó una cosa similar, o sea, en empresas, digámoslo, internacionales Claro, que trabajan en Alemania, ahí sí, tengo muchos sí. casos donde estoy ahora en Malway, te puedo decir, trabajo con 4 arquitectos españoles que no hablan alemán y están viviendo en Alemania y sí, el día al día es complicado. Depende de dónde vivas, pero a nivel profesional creo personalmente que hay muchísimas oportunidades y opciones en Alemania de poder trabajar aquí sin tener que utilizar en español el alemán
como idioma profesional, sino meramente para el día a día, sí. O sea, un alemán, si no le hablas alemán, no te va a considerar su amigo. En inglés él le cuesta descongelarse. Bueno, Eso sí, entonces vemos que en el ámbito profesional dependerá de cada caso, pero que sí que es muy aconsejable el poder desenvolverse en alemán. Una pregunta esta es para ti, Carlos. Cuando has puesto un poco las etapas para ir a Alemania a ejercer la profesión, el primer punto decías el tener un contrato y entre paréntesis ponías antes de llegar. Pues nos preguntan, ¿se pueden seguir procesos de selección y tener una oferta de empleo en firme sin estar en el país? Sí, sí, eso es. Eso es lo que comentaba, que no es lo mismo que en España. En España no te ponen, no te dan el contrato hasta que no llegas ahí el primer día, ¿no? Con lo cual, desde que te dicen sí, te vamos a contratar hasta que firmas el contrato, pues se pueden pasar meses, ¿no? Estás ahí como en un limbo, ¿no? Aquí no, aquí tú puedes, si tú tienes una oferta de trabajo ya en firme de una empresa alemana, tú puedes tener ya el contrato meses antes de empezar. Imagínate, tú vas a empezar aquí el 1 de junio, tú ya tienes tu contrato firmado y en regla, y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, perfectamente posible es eso. Sí. ¿Y las empresas siguen los procesos de selección en remoto? Es decir, un compañero nuestro que esté aquí en España puede seguir un proceso de selección allí en Alemania que le confirmen un puesto de trabajo y luego incorporarse 3 meses después. Bueno, ya depende de la empresa cómo organiza el proceso de selección, ya eso depende de cada empresa. Pero con esto, después del COVID, yo diría si es posible hacer videoconferencias, entrevista por videoconferencia, creo que sería posible. Antes se hacía incluso por teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que sí, siempre será la empresa la que diga cómo quiere hacerlo, la entrevista, pero yo creo que es perfectamente factible. Y otra cosa es que hay empresas que para la entrevista, si tienes que viajar, te pagan el vuelo también, ¿no? Que es como se debe de hacer, ¿no? Si tienes que venir de España aquí a una entrevista, pues lo normal es que te paguen el vuelo. Muy bien. Y luego otra pregunta. Cuando has mostrado los ingenieros que están asociados a las cámaras de ingenieros, figuraban 45.300. ¿Son todas las categorías y todas las especialidades o hablamos solamente de lo que serían ingenieros civiles superiores? A ver, yo entiendo que son todos los ingenieros que participan en procesos de construcción, ¿vale? Pueden ser ingenieros civiles que hacen estructuras, que hacen geotecnia, pero también están los ingenieros de topografía, geodesia, o también están ingenieros eléctricos. Todo tipo de ingenieros que hacen algo que tiene que ver con la construcción. Por ejemplo, la cámara de aquí de Düsseldorf se llama Ingenieurkammerbau. Bau significa construcción, ¿no? Quiere decir, todos esos ingenieros se dedican a la construcción. Por ejemplo, todos los ingenieros industriales que hay aquí en este país, que hay muchísimos, porque este país tiene un sector mecánico, automovilístico muy, muy, muy potente. Yo creo que todos esos que trabajan no tienen que estar en una cámara. ¿Para qué? ¿No? Trabajan en una fábrica, hacen diseños, etcétera. Todos esos, que probablemente pueda haber otros 50.000, no tienen que estar en una cámara, ¿no? Porque ellos no van a construir nada en el ámbito público, digamos, ¿no? Eso es. Perfecto. Ya hemos sobrepasado un poquito el tiempo y vamos a ser respetuosos, por eso estar en Alemania y ser todo como muy, muy correcto y muy cuadriculado, pero tenemos una última pregunta. Hay varias cámaras según los diferentes lands. ¿El estar registrado en una cámara te permite ejercer la profesión en todo el país o solamente en la provincia en la que has obtenido el registro? Sí, muy buena pregunta que yo mismo me hago, ¿no? Yo entiendo, no sé, he leído en algún sitio que una vez que una de las 16 cámaras te reconozca como ingeniero, cualquier otro LAN también te va a reconocer, no te va a decir, oiga, usted se tiene que registrar aquí y tal. Porque claro, si tú tienes residencia en Hamburgo, en Bremen o en Berlín, tú te tienes que registrar en esa cámara, ¿no? Ahora, si te sales de Berlín, Berlín, por ejemplo, o Hamburgo es una ciudad-estado, ¿no? Si te sales de la ciudad y te metes en
de Sachsen, para hacer un proyecto no te va a decir, no, es que usted tiene que estar registrado, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo por lógica, yo creo que una vez que estás inscrito en una cámara, te vale para toda Alemania. Muy bien, pues como decía, hemos llegado al tiempo. Agradeceros a los tres, aunque Techu ya no esté, vuestra participación, compartir con todos nuestros compañeros vuestra experiencia y vuestro conocimiento con respecto del país. Tal y como ha dicho Carlos, la dirección del representante, que es Alemania@CICCP, está a la disposición de todos vosotros para cualquier cuestión y duda que se haya podido quedar pendiente y que no hayamos resuelto durante el encuentro. Y lo mismo digo desde la dirección internacional del colegio, en la que no solamente nos gustaría ser reactivos, proactivos, sino reactivos, y que todos los colegiados que estáis en el mundo, bueno, pues nos hagáis llegar vuestras ideas, iniciativas que podamos desarrollar y que realmente os vayan a poder ayudar tanto en el día a día profesional como en el día a día de vuestras vidas en los diferentes países, porque como dijo el presidente en su introducción, esta es vuestra casa y realmente queremos poder ayudaros, y creo que una de las mejores formas de ayudarnos es compartir esta experiencia, el estar en contacto, porque cuando sales al extranjero casi todos sufrimos un proceso parecido, y lo que nos va a ocurrir, seguro que le ha ocurrido ya antes a algún compañero, y poner ese conocimiento en valor creo que nos va a ayudar a no solamente hacer las cosas mejor, sino a hacerlas probablemente más rápido y con menos obstáculos. Entonces, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y habéis decidido estar compartiendo esta horita con nosotros. Espero que haya sido muy, muy útil, y bueno, pues nos veremos en otro encuentro virtual de colegiados, que será en otro país, hasta que volvamos otra vez a Alemania con otro tema. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Bien, gracias, Esther. Gracias. Adiós.